A todos, bienvenidos a lo que sería la unidad 2, que es entornos del marketing global. Y en este punto lo que vamos a hacer es trabajar sobre lo que sería ya integración económica. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es a qué nos referimos con la integración económica. La integración económica es un proceso, ¿sí?, que lo que hace es asociar a distintos países, a distintas economías, para que se integren económicamente, para que el comercio entre esas economías fluctúe mucho más rápido, digamos, comercien más rápido que si pensamos en la idea que veníamos trayendo de cooperación internacional, que es el multilateralismo. El multilateralismo tiene esta mirada de que todos los países del mundo tenemos que bajar las barreras y de esa manera integrarnos, mientras que la integración económica, desde otro lugar, desde otra mirada, la integración económica lo que busca es asociarnos con países o con economías con las que nosotros comerciamos de manera asidua e intentar entre esas economías ir reduciendo barreras. Con esta lógica de que si todos hacemos eso, en algún momento esta idea del multilateralismo va a surgir. Para esto tenemos lo que es una instancia teórica, ¿sí?, que se plantean como etapas en este proceso de integración que van de menos a más, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el sistema de preferencia arancelaria, que sería el menor grado de integración, y así avanzamos hasta el mayor grado de integración, que es la unión económica. Lo que nosotros vamos a hacer ahora puntualmente es ver cada uno de ellos. Para poder arrancar, tenemos que partir de entender qué es una preferencia arancelaria. Entonces, si nosotros veníamos trabajando ya de que existe un arancel, que el arancel en definitiva lo podemos encontrar en términos económicos como un arancel, en términos aduaneros más como un derecho de importación, y básicamente son tributos, ¿sí?, son impuestos, podríamos pensarlo, que se deben pagar para que una mercadería pueda ingresar a un país. Le decimos tributo y no impuesto porque no es un impuesto en sí mismo, es un tributo que se paga para igualar la mercadería importada, es decir, la mercadería que ingresa a una economía, de la mercadería que se produce en esa economía. Eso es el arancel. Y la preferencia arancelaria es cuando hay un acuerdo entre dos o más países, lo que se hace es reducir el arancel. ¿En cuánto se reduce el arancel? Bueno, el arancel se reduce en el valor de la preferencia. La preferencia es aquella parte del arancel que yo no pago. Un ejemplo, hay un arancel que cobra Argentina del 12%, pero como con, Bolivia establecimos una preferencia del 50%, las personas argentinas que compren mercadería y que traigan mercadería desde Bolivia hacia Argentina, ¿sí?, van a pagar un 50% menos de derechos de importación. Es decir, que si 12 es lo que pagan todos los importadores que importen de cualquier país del mundo, aquel importador o aquella persona que importe desde Bolivia, que tenemos algún acuerdo, y ese acuerdo dice que tenemos una preferencia del 50, en vez de pagar el 12 va a pagar el 6. Por eso decimos que la preferencia es la parte que no pagamos. Si yo tuviera una preferencia del 75%, no voy a pagar 9 y sí voy a pagar 3% de ese 12. ¿Sí? Siempre la preferencia es lo que no pago. Entonces, veamos un ejemplo de cómo esto podría aplicar. Si entre el país A y el país B, ¿sí?, hay una preferencia, entonces el país A, cuando va a vender sus productos en el país B le va a cobrar 15%. Pero resulta que existe una preferencia del 10%. Entonces, esa preferencia del 10% es la parte que no pago. Por lo tanto, si el 10% es lo que no pago, pago el 90%. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es el 15% por 1 menos la preferencia. Si la preferencia en este caso es de 10, es 0,10 pasado a número decimal, así que me queda 0,15 por 1 menos 0,10, es decir, 0,9, el 90% del derecho, es el 13,5. Yo voy a pagar, ¿sí?, el país A cuando venda en el país B va a pagar no 15, sino 13,5.
Si lo miramos al revés, el país B quiere vender sus productos en el país A. ¿Cuánto cobra el país A? 20, pero hay una preferencia de 10%. Entonces, ¿cómo deberíamos de calcular esto? Bueno, tomaríamos ese 20%, que es el derecho de importación, y lo vamos a multiplicar por 1 menos la preferencia, por 1 menos 0,20. Eso quedaría 0,20 por 0,8. Entonces se terminaría pagando, de alguna manera, el 80% de ese 20%. Saquen ustedes cuál es ese número, ¿sí? Veamos ahora el primer, digamos, acuerdo de integración, el primer nivel. Se llama sistema de preferencia arancelaria o también lo pueden encontrar como zona de preferencia arancelaria. En este caso, dos o más países se reúnen y acuerdan tener una preferencia. En este ejemplo es 20% y 15%. Son los derechos que cobran el país A y el país B, pero país A y B forman un bloque económico que sería una zona de libre comercio y entre ellos tienen una preferencia del 10%. De esta manera, como veíamos un poco en el ejemplo anterior, cuando el país B vende sus productos al país A, tiene que pagar 13,5, ¿sí? Pero cuando, por el contrario, el país C, que no pertenece a ningún acuerdo, quiere vender al país B, sí o sí va a tener que pagar el 15. Ahí es donde se ve este sistema de preferencia arancelario. Entre los países que son miembros de ese sistema hay una reducción arancelaria y cuando otro país quiere comerciar a cualquiera de los países que pertenezcan a este sistema, va a tener que pagar el derecho de importación base. Una cuestión que es muy importante es que el comercio entre A y B tiene que ser de productos originarios, es decir, no puede el país C vender al país B y después ese mismo producto venderse a A y acceder a la preferencia, sino que todo lo de B, del país B, que puede acceder a la preferencia es aquello que se haya producido, es decir, que sea originario de B, al igual que todo lo de A tiene que ser originario de A para acceder a la preferencia cuando tiene que ingresar al país B. Cualquier otra forma, es decir, que C venda a B y que después ese producto de B se vaya a A, pierde la preferencia porque no acredita origen. Siguiente nivel, zona de libre comercio. Acá la preferencia ya es del 100%, ¿sí? Entonces tenemos una reducción a 0% de los aranceles en lo sustancial del comercio, es decir, en los principales productos del comercio entre A y B. Entonces A y B nuevamente tienen un bloque económico, ¿sí? Entre ellos comercian a cero solamente para los productos originarios y el país C cuando quiere vender a B va a tener que pagar 15 y cuando quiere vender a A va a tener que pagar 20. Y recuerden esto, que si C quiere entrar sus productos a B para después pasarlos a A, que eso haría que pague menos arancel, eso no se puede porque de hacerlo de esa manera C pagaría 15% para entrar a B y después 20% para entrar a A, ¿sí? 35 total, porque en realidad solo pagan 0 los productos originarios. Siguiente nivel de integración, unión aduanera. Acá no solo si sumamos lo que es la zona de libre comercio, tenemos 0% ¿sí? Para el comercio intrabloque, pero además sumamos ¿sí? Lo que sería un AEC, arancel externo común. Acá los países A y B que forman este bloque no van a tener más sus derechos de importación propios, sino que van a tener que acordar ambos ¿sí? ¿Cuál van a ser esos derechos? Y en vez de llamarse derechos, se pasan a llamar arancel externo común. Entonces, si el país C quiere vender en B, paga una AEC de 10. Y si quiere vender en A, también paga una AEC de 10. Es decir, que ahora no solo nos consolidamos internamente a nivel arancel cero, sino que además nos consolidamos a nivel externo porque tenemos un AEC igual tanto para los productos que quieran ingresar por A como los que quieran ingresar por B. Y se suma una cuestión más, que es la política exterior común, que en este punto, ¿sí? No solo vamos a estar hablando de tener este arancel cero y de conformar el AEC, sino que además vamos a tener que tener una integración en términos aduaneros.
las aduanas van a tener que funcionar de la misma manera, van a tener que tener un sistema de clasificación de mercaderías igual, van a tener que compensarse saldos aduaneros por tributos aduaneros. Tenemos una integración y eso sería la política comercial exterior común que tenemos que acordar. Y esto de alguna manera nos obliga a ceder un poco de soberanía. Cada uno de estos países cede soberanía con motivos de alcanzar esta integración económica. El mercado común. El mercado común, al igual que la unión aduanera, avanza, es decir, repetimos lo de la unión aduanera porque tenemos 0% para el comercio intrabloque, es decir, una preferencia del 100%. Tenemos una política comercial exterior común, es decir, aduanas, sistemas de clasificación, organización de tributos y demás. Tenemos el arancel externo común que nos obliga a presentarnos como un bloque económico consolidado hacia afuera, pero le agregamos, ¿sí?, la libre circulación de factores, que en este caso sería trabajo y capital, no tierra, porque la tierra no la podemos poner, pero sí el trabajo y el capital. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de A podrían, sin la necesidad de hacer ningún tipo de trámite, trabajar en B y los de B en A. Y además sería libre la movilidad de capitales, es decir, nosotros podríamos movilizar capitales de A a B y de B a A sin tener ningún problema o que eso acá, genere ningún tipo de inconveniente. Que hoy, por ejemplo, nosotros, digamos, en el Mercosur, para que se den una idea, esto no sucede, digo, yo no tengo libre circulación de lo que sería el trabajo ni del capital. Nuevamente, si C quiere ingresar a B, paga el AEC, si quiere ingresar a A, paga el AEC. Fíjense que este es el primer nivel de integración en que en términos arancelarios no hay ningún cambio, sino que lo que vemos es cada vez más la cesión de soberanía para un organismo supranacional que se encargue de organizar esto, ¿sí? La libre circulación del trabajo y la libre circulación del capital. El último estadio es la unión económica. La unión económica nos indica que, digamos, que al igual que el mercado común tiene la reducción al 0%, es decir, de los aranceles, es decir, una preferencia del 100, tiene una política comercial exterior común, aduanas consolidadas, tributos que se tienen que compensar, tiene un arancel externo común que funciona como bloque económico, te cobran lo mismo ingreses por el país que ingreses, tiene la libre circulación de trabajo y de capital y se le agrega la política económica en términos impositivos y cambiarios, es decir, la misma forma de cobrar impuestos, la misma forma de trabajar el tipo de cambio. Y esto es el mayor estadio en términos de la cesión de soberanía en un proceso de integración económico. ¿Por qué? Porque ya no vas a decidir vos sobre tu política respecto de trabajo, de capital, de impuestos y cambiarias, sino que va a haber un estadio que va a haber un organismo supranacional por encima de todas estas naciones que forman parte de esta unión económica que va a tomar esas decisiones. ¿Sí? Veamos un poquito del Mercosur. El Mercosur tiene como antecedentes lo que es el ALADI y lo que es el ALALC. El ALADI en el 80 se conforma, es la Asociación Latinoamericana de Integración. Es un acuerdo marco, ¿sí? Y están incluidos todos los países latinoamericanos. Y en este punto, a partir del 80, sí, Argentina y Brasil suscriben ciertos protocolos bilaterales dentro del marco del ALADI, con acuerdos comerciales, y ahí se suma, digamos, esto es promovido por Alfonsín y por Sarney, ¿sí? Y en el 90 sí ya se realiza la zona de libre comercio y se solicita la incorporación de Paraguay y Uruguay. El acuerdo, ¿sí? Inicia y de alguna manera lo que nosotros tenemos es que Mercosur hoy tiene como miembros parte los 4 iniciales que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y se suma Venezuela que está suspendido porque para poder ser miembro activo tenés que garantizar un proceso democrático, como Venezuela no lo puede garantizar, no es un miembro activo.
¿sí? Y además, Mercosur tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México e Israel. Esos son acuerdos de libre comercio de bloque Mercosur y esos países, ¿sí? Pero no es Argentina-Chile, sino es Mercosur-Chile, Mercosur-Bolivia, Mercosur-Ecuador, Mercosur-Perú y así sucesivamente. Y tiene dos acuerdos de preferencia arancelaria con India y con Cuba. Y después está en un proceso de negociación con Canadá y la Unión Europea. Y es real, como les dije, que Venezuela se unió, ¿sí? Y también que Bolivia está en un proceso de adhesión. Es decir, Bolivia hoy tiene un acuerdo de libre comercio con Mercosur, pero solicitó unirse a Mercosur. Se aceptó esa unión y ahora el Congreso boliviano tiene que aceptar, ¿sí? Eso lo hace, piensen que el proceso lo inicia el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo es quien termina esa confirmación, eso lo tiene que aceptar eh, el Congreso boliviano y eso no se aceptó aún, por lo tanto Bolivia no es Estado miembro, no es Estado parte, sino que simplemente es un Estado con el que nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio, una zona de libre comercio. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, se crea en el 91, como les decía, en el 90 se adhieren Uruguay y Paraguay, se indica el tratado es del 91, el Tratado de Asunción, si es un acuerdo marco, se piensa en la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos, establecer una X y la coordinación de políticas macroeconómicas. La realidad es que hoy el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, no llega a ser un mercado común. Piensen que el nombre es Mercado Común del Sur, bueno, eso no se acredita, es una unión aduanera imperfecta porque si bien hay una EC, si bien hay una preferencia del 100%, es decir, 0% en el comercio, no hay una política comercial exterior común, ¿sí? Con todos sus valores, ni tampoco podemos acreditar la política en términos de los factores productivos, capital y trabajo que sea común. ¿Sí? Eso todavía no se ha alcanzado, por eso decimos, no llegamos a ser una unión aduanera, pero somos una unión aduanera imperfecta, obviamente no llegamos a ser un mercado común. Otro ejemplo de acuerdo es el acuerdo de la Unión Europea, sí que en el 58 se crea a partir de lo que se conoce como el Tratado de Roma y en el 93 sufre una gran transformación a partir del Tratado de Maastricht. ¿Sí? Tenemos los miembros de lo que sería la eurozona, que son los países que tienen la moneda euro, y después los miembros de la Unión Europea como tal, que no necesariamente tienen, lógicamente, el euro. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, ser europeo, ser un país democrático y tener una economía de mercado. Eso se pone porque piensen que hay muchos países que estaban en Europa pero que estaban sometidos a procesos no democráticos o economías no de mercado, sino economías más bien de corte socialista o comunistas. Entonces era una condición. Si querés ser miembro de la Unión, tu economía tiene que ser una economía de mercado. Un poquito de historia, 1871, unificación de los estados germánicos, es el primer proceso de integración que tiene esta región. Después, en el 50, a través del SECA, Euratom y el C, se empiezan a vislumbrar estos primeros procesos de asociación económica. Y ya para el 51, 6 países, que en este caso son Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Italia y Francia, firman lo que se conoce como el Tratado de Roma, que establece como objetivo la conformación de un mercado común, ¿sí? A partir de la existencia de una unión aduanera. Bueno, gente, muchas gracias. Este video intenta retratar como toda la parte práctica de dónde lo tienen que leer, del libro de Canta Izaguirre, no de Keegan, porque Keegan está como más complejo. En el de Canta Izaguirre van a encontrar todo lo que yo les vine contando en el video. Vean el próximo video que es de práctica.